Hay casas que dan miedo por lo que esconden, otras por lo que recuerdan. Y después está esa casa, una que parece sacada de una pesadilla escrita a medias entre Stephen King, Sam Raimi y un guionista al que se le fue la mano con los cereales del desayuno. Una casa donde la locura no es una consecuencia, sino el punto de partida. Una casa alucinante. No te abre la puerta con chirridos, sino con un gesto de complicidad macabra. Y cuando entras, no hay vuelta atrás. Porque House, dirigida por Steve Miner en 1985, es una de esas rarezas que solo pueden salir de una época donde el terror y la comedia se daban la mano con total descaro. Y lo mejor es que no pide perdón por ello. El ático de Bella Youth. El ático de Bella Youth. Nadie debería vivir en esta casa. La vieja que vivía aquí estaba loca. Seguro que alguien se hartó de ella y la mató. Era mi tía. Un corazón de oro. Roger Cobb ha venido aquí solo. ¿Papá? Pero nadie está nunca solo. En esta casa. Esta casa lo sabe absolutamente todo. Vete antes de que sea tarde. ¡No! La casa le estaba esperando. ¿Hola? Sandy. Ahora le busca a usted. El horror ha encontrado una nueva casa. Aquí la historia gira en torno a Roger Cobb, un escritor de novelas de terror que arrastra más traumas que páginas publicadas. Su hijo desapareció, su matrimonio se desmoronó y ahora hereda la casa de su tía fallecida, una señora que se colgó del techo como quien deja un mensaje cifrado. Y Roger, en vez de salir corriendo, decide mudarse, como si vivir entre recuerdos y fantasmas fuera buena idea. Pero House no se limita al cliché, lo trasciende. A los pocos minutos, la película empieza a mostrar sus cartas, y son todas de distinto palo. Vietnam, monstruos saliendo de armarios, herramientas voladoras, una vecina que parece sacada de una sitcom erótica, y un mejor amigo que resucita con una dosis de humor negro que roza el slapstick. Es como si Evil Dead se hubiera cruzado con Full Metal Jacket y hubieran tenido un hijo con sentido del humor y trauma postraumático. Lo interesante aquí es el tratamiento del horror. House no busca asustar desde la oscuridad, sino desde lo imprevisible. El miedo viene del cambio de tono constante. Pasa de lo siniestro a lo absurdo en segundos. Un ejemplo claro. Roger abriendo una puerta esperando ver una escoba y encontrándose con una criatura abisal con tentáculos que grita su nombre como si fuese su ex. Hay un elemento metacinematográfico muy curioso. Roger, como escritor de terror, vive en una casa que parece alimentarse de su propia imaginación, pero también de sus recuerdos. Porque cada habitación es una metáfora, cada criatura un trauma
y cada locura una forma de no enfrentar la culpa. La casa no está poseída por demonios, está habitada por el subconsciente. En este punto, la película se convierte en una fábula macabra sobre la memoria, porque el verdadero monstruo no está en el armario, sino en el pasado de Roger, en la guerra, en la pérdida de su hijo, en lo que no se dice. La casa funciona como una especie de purgatorio emocional donde todo lo no resuelto regresa, disfrazado de criatura de látex y sonido gutural. Pero no todo es densidad psicológica. House también se ríe, y se ríe mucho, con efectos especiales artesanales que hoy serían considerados kitsch, pero que entonces tenían la virtud del encanto. Y con un protagonista, William Katt, el eterno rubio ochentero, que logra equilibrar perfectamente la angustia con la comedia física, como si fuera Bruce Campbell pero más contenido. Steve Miner, el director, ya venía con experiencia en el género tras pasar por Friday the 13th Part 2 y 3, y aquí decide jugar con todo. No se casa con un solo tono. De hecho, uno tiene la sensación de que House es en realidad 3 películas en una. Drama personal, comedia absurda y película de monstruos. Y milagrosamente funciona. También es importante hablar de los efectos. En una era donde el CGI aún era un sueño húmedo de los estudios, aquí todo se hacía a mano. Maquillaje, títeres, marionetas, cableado. Y sí, puede que hoy nos arranquen una sonrisa, pero esa sonrisa no es de burla, es de nostalgia, porque había amor en cada diseño. Cada criatura parecía tener su pequeña historia, su pequeña rabia. Uno de los aspectos más llamativos de la película es cómo trata la guerra. Roger tiene visiones de su pasado en Vietnam, pero estas no están tratadas con solemnidad. Más bien parecen parte de un cómic grotesco donde la muerte y el humor conviven con total desfachatez. ¿Y sabéis qué? Ese contraste la hace más perturbadora. Si te está gustando este análisis y quieres que más gente descubra joyas como esta, apóyame con un like. Comenta tu escena favorita de House y no te olvides de suscribirte a El Ático de Belayud. Seguimos. La casa también funciona como personaje. Respira, observa, manipula. Y aunque a veces parece un sketch de Saturday Night Live, otras veces se convierte en un espacio verdaderamente opresivo. La idea de que algo puede estar detrás de cada puerta no se agota nunca, porque la película se encarga de reinventar el miedo con cada escena. La música, compuesta por Harry Manfredini, sí, el de Viernes 13, acompaña todo esto con una mezcla extraña de tensión clásica y toques de parodia. No se toma en serio, pero tampoco cae en la mofa. Es un equilibrio muy difícil de lograr y lo hace sin despeinarse. Y no olvidemos al vecino, interpretado por George Wendt, el inolvidable Norm de Cheers. Su papel es breve, pero memorable. Representa ese ancla con la normalidad que hace que el espectador se sienta más raro aún. Porque mientras tú estás viendo monstruos y portales dimensionales, él solo quiere invitarte a una barbacoa. Hay algo muy hermoso en la torpeza de House, en su descaro, en su mezcla de tonos. Es una película que no quiere ser redonda, quiere ser memorable. Quiere quedarse en tu cabeza no porque sea perfecta, sino porque es única, porque no hay otra igual. Y porque, en el fondo, habla de algo muy real, de cómo el dolor y la risa pueden ir de la mano. Al final, House no trata solo de una casa encantada, trata de una mente fracturada, de un duelo sin resolver y de una batalla contra los fantasmas internos que todos llevamos. Solo que aquí, esos fantasmas tienen dientes afilados y una risa contagiosa. Una joya de videoclub, una locura con alma, una casa, sí, pero una casa alucinante. In the house, the walls are breathing. Shadows crawl when no one sees. Every door's a different question. Every room a memory. There's a laugh behind the mirror. There's a scream beneath the bed. Thought I came here chasing silence, but the noise is in my head. Rooms that remember, hallways that cry, a house full of monsters you can't
what you find. Photos stare with frozen faces. Closets hide what won't forget. In the night the past comes knocking, wearing masks of my regrets. Tried to write the pain away, but the ink just turns to dust. Hear the haunted do the haunting, and the floorboards never trust. Rooms that remember, hallways that cry, a house full of monsters you can't leave behind. Flickering lights and time out of line. In this house of madness, you lose what you find. Smoke and laughter, blood and mirrors. Every smile a crooked lie. Even silence wears a costume. Even ghosts know how to cry. Still I stay, the door won't open. Or maybe I lost the key. This is not a place of horror. This is just what's left of me. Rooms that remember, hallways that cry, a house full of monsters you can't leave behind. Flickering lights and time out of line. In this house of madness, you lose what you find. Si te ha gustado este viaje por los pasillos surrealistas de House, no olvides darle like al video, comentar qué escena te dejó más loco y suscribirte a El Ático de Belayud para más análisis de terror que no encontrarás en ningún otro canal. Porque aquí, cada película tiene su historia y su locura.